paciente neurológico. Este es un viaje que se ha tenido desde la parte profesional que nos ha llevado no solamente a una publicación que ya les vamos a contar, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, sino que a mí específicamente como neurorehabilitadora me ha permitido trascender y poder hacer la aplicación del método en este tipo de pacientes. Entonces hemos llamado como este transcurrir profesional y de conocimiento en bases de la manipulación instrumental en paciente neurológico. Vale la pena tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos desde la parte clínica con las personas, normalmente hay una tendencia a siempre el hacer, pero hay una diferencia muy grande entre el hacer y el saber hacer. Por eso aquí les queremos contar el porqué de la manipulación instrumental de una manera muy breve, muy sencilla, pero para que se den cuenta por qué es necesario trabajar desde la parte de la manipulación instrumental, en este caso con Hans Pro en los pacientes neurológicos. Y como lo dice esta frase que tenemos acá en la diapositiva, más que un manual de técnicas, haga aquí, suba aquí, agarre acá. Primero hay que decirles que en paciente neurológico no hay una fórmula mágica, no hay unos puntos específicos, hay que seguir las bases fundamentales del método creado por el profesor Alex Silva, pero más que eso es un modelo de razonamiento clínico y en la neurorehabilitación moderna. Para algunos fisioterapeutas que trabajan en el área de neurorehabilitación, puede ser muy duro el romper el paradigma de hacer terapia manual instrumental, ¿sí? En los pacientes neurológicos. Tal vez Alex lo mencionaba ahora que en ninguna parte se ha intentado alguna técnica, ha incluido la terapia manual, pero resulta que sí. Si yo soy entrenada desde el modelo de reaprendizaje motor y he tenido la satisfacción de ser entrenada por el grupo de profesionales de la Universidad de Sydney y del Baxton Hospital de Sydney. Y de hecho, uno de los principios fundamentales que ellos tienen en cuenta en la parte de la función motora es el conocer la alteración estructural y miofacial de los pacientes neurológicos en virtud de ese conocimiento del control motor moderno, no de esas tendencias de teorías antiguas, estímulo-respuesta, teorías jerárquicas, sino más fundamentados, por ejemplo, en las teorías de Bernstein desde la teoría de los sistemas, donde Bernstein nos decía que el sistema mecánico, o sea, el que se mueve y el que hace, pues es el importante, ¿sí? Eh, ha transformado sus métodos de aplicación y dado eso, entonces muchos de nosotros los fisioterapeutas que trabajamos en el área del neuro desde hace muchos años, hemos visto al estar en contacto con nuestros pacientes, al ver las alteraciones mecánicas, al ver las contracturas, al ver los acortamientos y al ver el dolor, hemos intentado de alguna u otra forma incluir la mano, ¿sí? Llevar la mano, llevar los dedos, llevar hasta el codo, los nudillos para tratar de elongar y para tratar de transformar de alguna manera ese sistema musculoesquelético. Entonces, aquí tenemos algo importante, es que transformamos la manipulación instrumental en una herramienta de precisión para la neurorehabilitación, pero desde el principio de Hans Pro, que es proteger nuestras manos, pero al mismo tiempo facilitar un proceso de aprendizaje motor, porque el hacer manipulación instrumental nos va a permitir preparar el tejido y organizar ese tejido blando y esa estructura miofacial para el entrenamiento funcional. Entonces vamos a ver algunos fundamentos neuromecánicos que nos hacen comprender el por qué sí es importante y el por qué sí se debe hacer terapia manual instrumental en los pacientes y por qué se debería siempre tener en cuenta. Entonces hay dos aspectos importantes que hemos incluido en todo este estudio que hemos hecho
desde el enfoque de la terapia manual de Hans Pro en pacientes neurológicos es ver desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista de control motor y otro desde los estudios de la neuromecánica. Desde el punto de vista de control motor, pues es claro, y quienes trabajamos en el área de neuro, aunque el control motor no es solo neuro, que es el mecanismo por medio del cual el sistema nervioso hace una cantidad de transformaciones, recibe, asimila y compara la información con experiencias inclusive pasadas para generar el movimiento y cuyo fin último es el control postural, ¿sí? En el ámbito de proceso de control motor, pues entonces hay una interacción entre todos los sistemas de acción, o sea, el sistema motor y todo ese componente desde las áreas encefálicas que permiten el movimiento, ¿sí? Pero también hay una interacción entre los centros superiores, los centros medios, los centros inferiores. Pero toda esta información que se ejecuta y toda esta información que se produce en el sistema nervioso central, pues tiene una interacción muy importante con esa parte mecánica, ¿sí? El sistema nervioso es el que regula, genera y da la idea de movimiento, pero finalmente, ¿quién ejecuta? El sistema mecánico, huesos, músculos, articulaciones, tendones, ¿sí? Pero además, nosotros los humanos actuamos en un contexto determinado que nos condiciona a rangos de movimiento, a unidades de desplazamiento, cuánto puedo caminar, la velocidad, cuánto puedo desplazar una extremidad. Y ese cuánto depende de unas funciones mecánicas, o sea, ese sistema músculo-esquelético. Entonces, por ese otro lado, vemos la neuromecánica como un proceso de interacción entre la información neuronal, o sea, toda esa información que viene de centros superiores, que le dice flexione el codo, extienda la rodilla, sí, y la realidad del comportamiento mecánico en términos de contracciones musculares, rango de movimiento, sí, y toda esa interacción entre la red de músculos que se necesitan para poder responder a las demandas posturales. Entonces, miren que hay una interacción. Hay una orden del sistema nervioso de movimiento. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y se debe ejecutar. ¿Quién ejecuta? Un sistema mecánico, pero el sistema mecánico lo ejecuta por una orden de un sistema neurológico y los músculos deben responder gracias a esas acciones o a esas interacciones con ese sistema neurológico para responder a las demandas posturales, ¿sí? Para mantener alineados, para evitar la caída, pero al mismo tiempo para hacer los ajustes necesarios para las actividades de la vida diaria. ¿Qué pasa entonces en las personas con condiciones neurológicas? La estructura se afecta. Hace muchos años, cuando yo estudiaba fisioterapia, nos decían que en los pacientes neurológicos había atrofia por desuso con el tiempo. Ya sabemos que esa teoría está debatida y la atrofia empieza desde el momento mismo en que se deja de hacer el movimiento. Ya hay investigaciones donde nos hablan de horas, de días y no solamente por el desuso con el tiempo. Entonces, en resumen y concluyendo lo que dice la literatura, se afecta la estructura mecánica en el paciente neurológico porque no se vuelve a mover. En el caso del adulto que ha tenido una historia previa de movimiento, una lesión cerebral adquirida, una lesión medular, una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, el dejarse de mover, ¿sí? Afecta esa estructura mecánica. Y en el caso de los niños, las alteraciones congénitas, ¿sí? Pues es que nunca ha adquirido el movimiento, entonces nace y se forma esa estructura mecánica de manera deficiente, de manera inadecuada. Entonces se producen cambios en la fascia que se traducen sobre todo en acortamientos, ¿sí? Hay modificaciones en los músculos. Ahorita les voy a explicar muy bien esta gráfica que me gusta mucho, que es tomada de un artículo del doctor Peter Rosenbaum, como nos explica esos cambios mecánicos en los niños con parálisis cerebral. Entonces se pierde la acción de la sarcómera, ¿sí? Hay acortamiento de la fibra muscular y una cosa muy importante que nos muestra acá la figura
es que, digamos, por ejemplo, el hueso, sí, digamos, acá vemos un niño sano, crece en una velocidad que al mismo tiempo el músculo responde. En los niños con parálisis cerebral, por ejemplo, el hueso va creciendo en una velocidad, digamos, X, mientras que el músculo, gracias a la falta de movimiento, se demora más en crecer y su crecimiento nunca es óptimo, es subóptimo. Entonces, miren acá las características de la fibra muscular y por eso es que empiezan a ver los acortamientos, los cambios mecánicos en las extremidades, en el tronco, en la cadera. Pero también hay cambios en los huesos y en las articulaciones. La falta de movilidad genera osteopenia, hay contracturas articulares, se disminuye el líquido sinovial. Entonces, como consecuencia de esta afectación en la estructura, aparecen deficiencias secundarias, que son esos cambios morfológicos en la estructura del músculo conocidos como hipotrofia, y una cosa muy importante que es la sarcopenia específica. Esa sarcopenia específica fue un término que sacó el doctor Peter Rosenbaum en virtud de sus estudios sobre la neuromecánica en niños con parálisis cerebral, porque todos sabemos que la sarcopenia es un proceso degenerativo del músculo asociado al envejecimiento, ¿sí? En la sarcopenia específica es secundario a la falta de acción, a la falta de movilidad y a la falta de actividad en contra de la gravedad, bien sea en un proceso de crecimiento, maduración y desarrollo, como en el caso de los niños con parálisis cerebral, o en los adultos que tienen condiciones neurológicas de tipo adquirido o degenerativa. Se hace específico porque es específico a esa condición neurológica. No hay movimiento, no hay actividad muscular, no hay nutrición muscular, entonces se produce esa sarcopenia. Entonces, hay una cosa muy importante con el conocimiento de estas contracturas, el acortamiento de la fibra muscular, el acortamiento de la fascia, ¿sí? Que muchas veces confundimos los acortamientos, confundimos las contracturas con espasticidad. Entonces estamos viendo una persona como por ejemplo la manito que se ve ahí, ¿sí? Y uno dice, uy, qué espasticidad tan impresionante. Y siempre entonces la tendencia es ir a calificar con una escala de Ashworth. Por eso la escala de Ashworth es tan subjetiva y en neurorehabilitación es la menos utilizada y la menos confiable. Se utilizan otras escalas como por ejemplo la escala de Tardieu, que me mide desde el punto de vista funcional la espasticidad, ¿sí? Entonces por eso hay que prestarle mucha atención porque si bien sí existe espasticidad, ¿sí? La espasticidad simplemente es una manifestación neurológica, pero la espasticidad no es tanta, el problema son las contracturas, la sarcopenia, la debilidad que se va dando como consecuencia del no moverme. Entonces esas contracturas, cuando nosotros intentamos desplazar, hay una hiperresistencia muscular, síndrome de hiperresistencia muscular y la confundimos con espasticidad. Por eso en algunas partes y algunos teóricos estudiosos de la integridad refleja prefieren hablarle a la espasticidad mejor como un síndrome de hiperresistencia muscular, porque no es tanta la espasticidad pura que realmente existe, sino esto que les estoy comentando. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las alteraciones estructurales, ¿sí? Asociados a esa sarcopenia. Y una cosa muy importante es que los músculos van perdiendo las características biológicas de su conformación y ese tejido muscular va siendo reemplazado por grasa. O hay un aumento de la grasa intramuscular, o sea, el músculo es reemplazado por grasa y eso disminuye la cantidad de fibras musculares. Por eso muchos enfoques terapéuticos se encargan de generar reclutamiento muscular para tratar de disminuir esa concentración de lípidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les estoy contando, eso es lo que se traduce en acortamientos y contracturas. Y pues ya sabemos que con las técnicas de manipulación instrumental Hans-Pro lo que buscamos es mitigar esa rigidez o por lo menos disminuirla de alguna u otra manera, mejorando las propiedades reológicas del tejido conectivo.
Entonces, si yo logro cierto alargamiento, si yo logro a través del uso del instrumental una ventaja mecánica, entonces puedo ayudar a la reorganización del tejido blando, a liberar tensiones miofaciales, disminuir la sobrecarga y permitirme que yo como fisioterapeuta que estoy trabajando con este tipo de personas pueda a partir de ahí empezar a entrenar de manera funcional. Acá encontramos también en esta diapositiva la disfunción de la fascia y cuál es el problema de la biotensegridad, ¿sí? Entonces, la fascia empieza a perder capacidad de deslizamiento, entonces por eso hay restricción cuando, o sea, hay restricción entre las capas de los tejidos blandos y por eso la dificultad también de movilizarse. Hay alteraciones en la biotensegridad y desequilibrio entre estas uniones continuas y discontinuas. Y de hecho, esos problemas en la biotensegridad han sido estudiados matemáticamente y son uno de los principales problemas del sistema de control postural. Hay una cosa muy importante que es la repercusión cortical. Es qué pasa cuando hay una contractura, hay una pérdida del deslizamiento facial. ¿Cómo se traduce eso en términos de control motor? O sea, ¿qué pasa en la corteza cerebral cuando aquí abajo hay una contractura? ¿Sí? Entonces, la disfunción facial altera la aferencia, o sea, toda esa información que va hacia el sistema nervioso central y la que modula la excitabilidad de manera normal. Entonces, ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, pero inclusive eso hace que se genere posibilidad de aumento de la percepción del dolor. Entonces, digamos, nuestros pacientes neurológicos, además de que son neurológicos, que no pueden caminar o no pueden sentarse bien, tienen alteraciones del control postural, de la velocidad del movimiento, de tantas cosas, se convierten en pacientes musculoesqueléticos, entonces ya no, por eso siempre sabemos que el paciente neurológico es un paciente integral y esas alteraciones musculoesqueléticas, como lo estoy explicando, pueden generar demasiado dolor. Entonces también hay que trabajar el dolor en el paciente neurológico. Entonces aquí lo que buscamos a través del uso de los instrumentos es tratar de ayudar a restaurar la función del tejido conectivo, lograr al máximo en la medida que se pueda el equilibrio para que a partir de ahí nos permita entrenar en función. Entonces aquí quise hacer este ejercicio, le dije a la inteligencia artificial, dibújeme un niño con parálisis cerebral y yo explico algunas de las posibles alteraciones mecánicas que podemos encontrar. Entonces acá encontramos, por ejemplo, en los miembros superiores acortamientos generados por la espasticidad y esos acortamientos se van relacionando entonces con debilidad muscular, contracturas musculares, contracturas articulares. Digamos, la pérdida de la biotensegridad, entonces está asociada con el acortamiento de la fascia, cambia la mecánica y los movimientos, por ejemplo, los grados de libertad ahí del hombro. Digamos, en este caso, una tendencia al equino, entonces todas esas alteraciones también de la alineación, de la reacción de carga-piso para la bipedestación y para la marcha, y todas estas se correlacionan con contracciones patológicas. Visualicemos este niño que estuviera caminando, tiene una marcha, si llegase a caminar, una marcha completamente patológica, o podría ser, por ejemplo, una marcha agazapada. Entonces, si yo me devuelvo acá, cuando yo estoy hablando de la repercusión cortical, esa repercusión cortical, todo lo mecánico, una estructura mecánica que se produce en el paciente neurológico, con el tiempo se va a convertir en lo que se llama el cortical smoothing. Si este cortical smoothing lo que me va a generar es una alteración de la percepción cortical de las partes del cuerpo, muy parecido a lo que pasa en las personas después de la amputación. Entonces, el cerebro y la corteza cerebral, si evocamos el homúnculo de Penfield, que ya no es tal cual como se describe, porque ya sabemos que son varias áreas las que se activan dependiendo del nivel de función, pues el cerebro va a creer y va a pensar de que es correcto
que la mano esté con una contractura en flexión de muñeca y los dedos flexionados, ¿sí? Entonces, para el cerebro, sí, entender de que esta no es una postura correcta y que se debe abrir, pues se va a demorar. Entonces, con el tiempo se va generando como ese borramiento de la forma y de la estructura adecuada de posición, ¿sí? De desplazamiento de estas partes del cuerpo que están afectadas por los acortamientos y estas alteraciones del tejido blando. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Que no esperemos a que los pacientes se acorten y les duela todo, sino que desde un momento empecemos a trabajar desde la parte de la manipulación de los tejidos blandos. Siguiendo entonces con la fundamentación, entonces vemos aquí toda esta combinación de control motor y alteraciones biomecánicas. Entonces, esos acortamientos, ¿sí? Esas contracturas, esa alteración en la biología muscular y en la biología de la fascia y de la matriz extracelular, entonces va generando anomalías en los patrones de movimiento, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, los pacientes, voy a explicarle algo como con hemiplegia, se mueven lo que siempre hemos llamado las trayectorias anormales de movimiento, que siempre lo hemos denominado sinergias anormales, parados en una terminología muy estímulo-respuesta. Si hablamos en terminología adecuada, moderna, hablamos de patrones no esenciales de movimiento. Entonces, la persona va a tomar un vaso, va a tomar y se va dentro de un patrón sinérgico. Y muchas veces no es asociado específicamente a una anomalía en integridad refleja, sino porque el sistema musculoesquelético, tratando de compensar, se hacen esas posturas inadecuadas. Esto, por supuesto, va a llevar a alteraciones de la función motora y pues si yo no tengo una función motora adecuada, pues me afecta la funcionalidad y por eso hay un impacto en la calidad de vida relacionada con la salud y la independencia funcional. Miren, por ejemplo, estas contracturas y estas alteraciones de una mujer con una hemiparesia, ¿sí? Resuman ustedes cómo van a ser las implicaciones sobre las actividades de la vida diaria. Aquí tenemos un joven con una hemiparesia izquierda, los patrones de compensación que tiene que hacer el lado derecho para poder suplir la pérdida del control postural en el lado más afectado, que es el lado izquierdo. Entonces, tenemos que mirar a la persona como un todo, porque si yo pienso una hemiparesia, entonces una hemiparesia izquierda, entonces siempre creo que tengo que trabajar ese lado y no, hay que trabajarlo bilateral. En la foto de la mitad vemos un caballero con una paraparesia espástica de origen hereditario, ¿sí? Como sus contracturas y su múltiple complejo biomecánico anormal hacen que tenga una marcha casi que imposible. Y aquí en esta otra fotografía vemos esta dama con estas alteraciones posturales y de hombro. Entonces, muchas veces yo como fisioterapeuta neurorehabilitadora quisiera entrenar la función, que alcance. Por ejemplo, una de mis inclinaciones laborales como neurorehabilitadora es el entrenamiento de la función de miembro superior. Pero ¿cómo voy a entrenar un alcance, un agarre, una manipulación, un transporte, así involucre el tronco si tengo marcadas contracturas? Yo necesito algo que me ayude por lo menos de alguna u otra manera a reducir esas contracturas. Entonces, hay unos impactos mecánicos muy importantes. Entonces, hemos descrito a través del trabajo que hemos hecho el profesor Alex y yo, descripciones de algunas condiciones de salud donde, por ejemplo, encontramos qué pasa en hemiparesia, ¿sí? En la hemiparesia, sobre todo, hay mucha pérdida del control motor selectivo y una de las alteraciones más importantes es a nivel de la mecánica del hombro y a nivel de miembro superior. La enfermedad de Parkinson llama mucho la atención que la mayoría de las personas con enfermedad de Parkinson, sus manifestaciones clínicas iniciales no son de tipo neurológico, como la bradicinesia o la hipocinesia, la marcha festinante, sino que ellos empiezan con dolor en los hombros y dolor tipo cervicalia, son derivados a fisioterapia por cervicalia y son los fisioterapeutas los que se empiezan a dar si este tiene cervicalia, pero tiene hipertonicidad, o sea, ya rigidez,
por ahí le empiezan a encontrar el temblor en cuentamonedas y las características posturales, como lo vemos ahí en esa imagen, que es la captocornia, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes que encontramos en este trabajo es que las personas con enfermedad de Parkinson no solamente sufren mucho dolor por la rigidez y la contracción mantenida que mantienen los músculos, sino que en búsqueda de esa gravedad y asociados a esos acortamientos hacen captocormias y todo eso genera un círculo vicioso que lleva a dolor fuera de las alteraciones pues de la mecánica del movimiento del hombro, las alteraciones de la marcha. Y hay una cosa muy interesante que encontramos es que dadas las marcadas contracturas que hacen en las manos, empiezan a ser enfermedades degenerativas articulares parecidas a la artritis y que están asociadas a la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, en los niños con parálisis cerebral, pues ya ahorita en el ejemplo les he explicado otras cosas, pero en la contracción sostenida compleja que evita que ellos puedan realizar patrones de movimiento adecuados. Entonces, lo que hicimos con este trabajo tan interesante de llevar la manipulación instrumental HandSpro a paciente neurológico fue un salto cuantitativo en la fisioterapia, porque lo que estamos buscando es ganar, ¿sí? Intervenir a nuestros pacientes neurológicos con mayor precisión y eficiencia, ¿sí? El trabajo manual exclusivo presenta limitación frente al trabajo de tejidos blandos, ¿sí? En largas jornadas. Quienes trabajamos con pacientes neurológicos son jornadas muy pesadas de trabajo, ¿sí? Y observamos cómo cuando a partir del uso de la terapia manual, si empezamos a trabajar con los pacientes neurológicos, pues esto nos va a ayudar con el paciente, pero cuando metemos las manos, pues el paciente va mejorando, pero nosotros vamos empeorando. Entonces, por eso la idea de llevar la manipulación instrumental, HandSpro, al manejo de pacientes neurológicos. Y aquí en este gráfico nos muestra cómo eh, el, estas herramientas que tengo aquí no van a reemplazar sus manos, las van a proteger y van a ser un amplificador de sus manos, donde a través del uso de estas herramientas y dependiendo de cómo las utilicemos, vamos a mejorar la precisión, focalizar el estímulo y obviamente hay una optimización ergonómica porque quienes hemos y quienes de ustedes han hecho el curso, pues saben que estas herramientas fueron diseñadas con una precisión ergonómica para permitir que nosotros también estemos bien para poder atender a nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces hay una precisión y eficiencia, como ya lo mencionaba, esto genera alta capacidad de exactitud en el punto específico donde yo quiero trabajar esa ergonomía profesional, porque las herramientas están inspiradas en las partes de las manos, está en completa coherencia al trabajo de la mecánica del movimiento con relación a la parte de control motor. Y también hemos hecho un razonamiento clínico muy importante porque no es fácil identificar todas las alteraciones mecánicas de los pacientes neurológicos. Es un estudio bastante importante en los que nos hemos fundamentado. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber, sí, que todo este trabajo nos ha llevado entonces a la publicación de este libro que seguramente ahorita Alex les va a terminar de contar, que se llama HandSpro, Bases de la Manipulación Instrumental en Paciente Neurológico. Como lo vemos en la diapositiva, entonces tiene un amplio componente de razonamiento clínico, donde se sustenta en principios de neuroplasticidad, de entrenamiento funcional y de precisión mecánica. Vale la pena tener en cuenta que nunca estamos diciendo que la manipulación instrumental y estos instrumentos están reemplazando el entrenamiento funcional. Jamás, nunca lo haríamos. Estamos diciendo que esto hace parte de un proceso de la neurorehabilitación integral de un paciente con una condición X de origen neurológico que va a permitir una puerta de entrada para preparar un sistema mecánico de manera coherente para el entrenamiento de la función y que una vez se logre estabilizar el componente estructural y miofacial del paciente neurológico,
el proceso de entrenamiento funcional pues va a ser de mucho más éxito. Entonces aquí vemos rápidamente cómo hay algunos mecanismos fisiológicos de la manipulación instrumental en paciente neurológico sobre la transmisión de fuerza, la mecanotransducción, el deslizamiento para la reorganización tisular, esto específicamente para el sistema facial. Como les dije, está dando información de una elongación, de una postura, de una actividad normal del sistema musculoesquelético y eso está retroalimentando de manera positiva, entonces no se está haciendo borramiento de la forma y de la función de las extremidades y de las partes del cuerpo. Se está trabajando sobre esas propiedades viscoelásticas, aumentando el rango de movimiento, contribuyendo a este, reduciendo la rigidez y facilitando la movilidad funcional. Pero además estamos trabajando sobre la evidencia científica y estamos haciendo una serie de casos con diferentes patologías y estamos demostrando cómo la manipulación instrumental en estos pacientes sí genera un efecto óptimo y un efecto adecuado para el entrenamiento. Hay una cosa muy importante que como se trata de pacientes neurológicos y se trata de personas que tienen dificultades para adoptar ciertas posturas y hacer ciertos movimientos, nos vimos en la tarea de que hay que hacer unos ajustes, unas modificaciones en la postura, en la forma de aplicar el instrumental sin perder la esencia de lo que constituye Hans Pro. Aquí vamos a ver rápidamente algunas cosas. Digamos, esta chica tiene una hemiparesia derecha, más de predominio braquial que crural. Ahí se está haciendo una técnica global. Por ejemplo, con mi mano estoy sosteniendo la extremidad. Eso habitualmente no se hace. ¿Y qué era lo que se buscaba? Llevar a extensión o preparar para el entrenamiento de la extensión del codo. Uno de los puntos álgicos acá es, por ejemplo, la mano. Trabajar la mano es complejo. Para quienes han hecho el curso saben que este es el Leg Pro, que este se utiliza para los miembros inferiores. Pero, por ejemplo, hemos visto que parte del Leg Pro, como este gancho, nos ayuda para abrir cuando está cerrada la mano, ¿sí? Y manipular las eminencias y tratar de sacar ese dedo incluido, ese dedo cortical. Manipular esa fascia transcarpiana. Bueno, digamos, por ejemplo, el trabajo ahí se ve un trabajo interesante en la escápula para ayudar a liberar el hombro. Ustedes saben todo lo que hace el complejo articular del hombro para los procesos de alcance, agarre y manipulación, ¿sí? Este es un caso exitoso que lo estamos trabajando para un estudio de caso para una próxima publicación. Esta chica llega con contracturas marcadas y sobre todo me busca en el consultorio por el dolor. Yo le ofrezco reducir el dolor, pero en medio de la reducción del dolor ella empieza a aumentar los rangos de movilidad articular. Después de muchos años de no mover su extremidad, de más de 25 años, casi 29 años, él logra empezar a mover sus extremidades, a disminuir completamente la contractura en los hombros, ya no tiene contractura en los hombros, disminuye la contractura en el codo, esta postura es más un vicio postural, su sistema aprendió que era así como era, pero si usted le dice extienda, ella estira el codo común y corriente, su mano se abrió y ella pudo llegar y tomar el volante de esta forma sin estar encima de él, sin hacer un traslado, por ejemplo, del tronco. Entonces, gracias a todo este estudio, a toda esta interacción, el profesor Alex Silva y yo nos dimos a la tarea de escribir este maravilloso libro que ya él les va a contar enseguida acerca de él, cómo lo pueden adquirir, ¿sí? En este libro, Bases de la manipulación instrumental Hans Pro en paciente neurológico, pues vamos a encontrar
diferentes aspectos bastante interesantes, sobre todo, por ejemplo, todo lo que es control motor y las disfunciones musculoesqueléticas en paciente neurológico. Hay un capítulo sobre dolor en paciente neurológico y hablamos de las diferentes condiciones de salud. La introducción a la manipulación instrumental y toda esta historia de la manipulación instrumental y cómo se lleva hacia el paciente neurológico, el uso clínico en algunos estudios de caso específicos y cómo se hacen algunos ajustes y adaptaciones de la técnica a la manipulación instrumental. Ustedes saben, quienes se han formado, que están las técnicas de manipulación pasiva, las técnicas de manipulación funcional, está la manipulación de la interfase neural, pero ahora para el manejo del paciente neurológico tenemos la manipulación instrumental de activación neuromotora, que siguiendo la trayectoria de un movimiento y la intención del movimiento y hacia dónde va a ser la manipulación, y la manipulación instrumental de integración neuromotora, que es cómo integrar la función y el movimiento mientras se está realizando la técnica. Entonces, recuerden que este libro se llama Hans Pro, Bases de la Manipulación Instrumental en Paciente Neurológico. Este libro es una obra realizada en Perú, ahí encuentran el ISBN. Y bueno, Alex, te doy paso para que por favor les comentes del libro.